realizar eso. ¿Ya? Gracias. Bueno, entonces ahora nos queda la última sesión de este primer módulo del curso de formación de género y salud. Esta es una mesa de 13 expertas en la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Es una mesa muy importante dada la contingencia nacional y lo que significa esta legislación para los derechos de las mujeres en el país. Va a moderar la mesa la doctora Dominique Truán, ginecobstetra, trabaja en el CRS Cordillera y pertenece al Departamento de Derechos Humanos del Regional Santiago del Colegio Médico. Dejo con ustedes a Dominique, que va a presentar a las expositoras y liderar la mesa. Buenas tardes. Bueno, me pidieron que moderara una mesa sobre la implementación y los desafíos que tiene la ley que despenaliza el aborto en 3 causales, y nuestra primera invitada es doctora Adela Montero, ginecobstetra, académica de la Universidad de Chile, directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente CEMERA y magíster en bioética. Doctora. Vamos a invitar a la doctora Paz Robledo, pediatra magíster en psicología del adolescente, que nos va a presentar aplicando la normativa y protocolos a la realidad nacional. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo había cortado un poco la presentación por los tiempos, así que van a ver algunos slides que voy a saltar para que ustedes sepan y no les llame la atención. De todas maneras va a quedar disponible y quienes quieran copiar, multiplicar o hacer lo que quieran con ella, lo pueden hacer. Está absolutamente disponible para todas, todos y todes. Yo parto desde la presentación a contar un poco el proceso de implementación de la ley 21.030 o que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales y los desafíos que nos quedan, ¿sí? Y es muy importante porque la verdad es que nos quedan hartos desafíos, así que la idea es que todos podamos ser efectivamente protagonistas de este asunto. Y esto lo transmito desde la experiencia que me tocó como asesora de las ministras de Salud Elia Molina y Carmen Castillo en la gestión de la presidenta Bachelet, que fue cuando salió este proceso tanto de discusión como de implementación inicial. Así que vamos a ver algunos componentes de introducción, lo que se avanzó en la implementación y los desafíos que tenemos pendientes. Una cosa que primero quisiera destacar es que si bien fue un compromiso de gobierno de la presidenta Bachelet, esto tomó prácticamente todo el periodo de su gestión, la discusión, 2 años, 8 meses, solo en la discusión. Por lo tanto, la implementación
autorizada legalmente, empieza desde que esto es promulgado, es decir, en el mes de septiembre del año 2017. Estamos hablando del último año de la gestión de gobierno propiamente tal. Y el modelo con el cual se decide la implementación es el modelo de atención integral, donde es la mujer la que está en el centro, donde uno de los grandes objetivos es el acceso, es la continuidad del cuidado, la integralidad de las atenciones, el desarrollo de relaciones de apoyo y por sobre todo evitar la estigmatización de las mujeres afectadas en cualquiera de estas tres causales. Y se desarrolla un modelo de gestión propiamente tal, donde ustedes pueden ver que al medio, no tengo aquí cómo, a ver, al medio está el flujo centrado en la mujer, en que parte la usuaria, ¿no es cierto?, la persona que hay sospecha, confirmación de causal, decisión de la mujer, porque lo que hace el equipo clínico solamente es la constitución de la causal, quien toma la decisión y que estuvo siempre en todo el desarrollo de esta ley, es la decisión autónoma de la mujer en estas tres situaciones y por supuesto después el desarrollo de las decisiones que la mujer ha tomado y su respectivo seguimiento. Pero para poder hacer todo esto, la verdad es que necesitamos un programa financiero, todo lo que son normativas y protocolos, diseño de red, desarrollo de la cartera de prestaciones, el desarrollo de recursos humanos, la capacitación y habilitación de los recursos humanos, todos los procesos de compra de fármacos, que déjenme decirle que tampoco habían fármacos necesariamente habilitados al interior de nuestro país, así que hubo que salir a comprarlo afuera, y el plan de implementación. Esos son los procesos estratégicos y además procesos operativos clínicos como el sistema de seguimiento de los casos, registros, sistema de referencia coordinada, convenio con otros prestadores en aquellos lugares donde, por ejemplo, para los exámenes del diagnóstico de la segunda causal, si no se tuvieran, se pudiera armar las redes respectivas, procesos de distribución de los fármacos e insumos, además, como todos los procesos de coordinación con el intersector, porque para que esta ley efectivamente se concrete y pueda llegar a las mujeres en estas tres situaciones límites, déjeme decirle que salud tiene un rol muy importante, pero la verdad es que aquí hay un conjunto de otros actores, como son la Fiscalía, los tribunales de familia y las ONGs, y el rol de la ciudadanía para lograr lo que aquí se requiere. ¿Qué fue lo que se avanzó? Vamos a ver lo que tiene que ver con el primer ítem y que es el programa financiero, ¿sí? Déjenme decirle que cuando se desarrolló la ley, esta ley tenía para el primer año destinado esta cantidad de recursos, esta cantidad de recursos, 5.000 millones, que era el año de instalación y 3.741 millones para los años posteriores. Como salió el último mes, es decir, la implementación después de los 90 días definidos por la promulgación, es decir, era solo un mes, el mes de diciembre, esto fue lo que efectivamente se traspasó de recursos desde Hacienda al Ministerio de Salud, 1.600 millones, y esto se utilizó en el desarrollo de la contratación de los recursos humanos, subtítulo 21. ¿Por qué? Porque la idea era poder efectivamente acompañar a las mujeres, no solamente hacer el vaciamiento uterino, sino que darle las herramientas para que esa mujer se empodere y pueda tomar el control de su situación de vida, en particular en la tercera causal, porque sabemos que las mujeres afectadas por un embarazo producto de violación requieren un acompañamiento más allá del proceso de aborto que se le tiene que otorgar. Además, por lo tanto, se hizo la contratación de recursos humanos, que es un equipo psicosocial en hospitales donde están los policlínicos de alto riesgo obstétrico. Se hizo también un componente importante a través del fortalecimiento de la red de salud Responde, de manera de contar con 8 matronas para que las 24 horas de los 7 días de la semana, los 365 días del año, puedan efectivamente responder y orientar a las mujeres que tengan alguna duda o sospecha de que
pueden estar en alguna de las tres causales. Por eso es muy importante que todos ustedes sepan que si hay alguna mujer que tiene alguna sospecha, le informen que llame al 600-370-7777, donde deberán encontrar la orientación respectiva y se le podrá informar dónde están estos 69 policlínicos de alto riesgo obstétrico, donde la podrán orientar y acompañar en este proceso. También se desarrolló y se invirtió en la compra de ecógrafos de última generación para el fortalecimiento de los diagnósticos respectivos, en particular para la segunda causal de malformación de carácter letal fetal, y además para el desarrollo de los estudios, confirmación diagnósticas de la segunda causal. Estamos hablando de resonancias nucleares magnéticas fetales, por ejemplo, para poder hacer los diagnósticos en los casos de hipoplasia pulmonar. Se hizo también, hay recursos para los test genéticos, para poder hacer los cariogramas, ya sea a través de amniocentesis o biopsia corial o cualquiera sea el procedimiento que se tenga para el diagnóstico, y también algunos test específicos para algunas patologías como la displasia tanatofórica 1 y 2, que no estaba codificado, que no estaba considerado y que se tuvo que ingresar y contar con el financiamiento para los diagnósticos respectivos. Por supuesto, también la compra de los fármacos y los insumos, y se destinó también ciertos recursos, sobre todo para las zonas extremas, para el arriendo de vehículos y apoyo del traslado de mujeres y el seguimiento de mujeres en las situaciones extremas de nuestro país. Es muy importante señalarlo, vamos a ver después, en relación a dónde y a partir de qué es el flujo que se produce entre las mujeres, porque puede haber una mujer que esté, por ejemplo, en alguna isla y que requiera ser trasladada desde su consultorio hasta el hospital de base donde esté el policlínico de alto riesgo obstétrico, y ahí será evaluada, deberá constituirse efectivamente la causal y dar las prestaciones que le corresponden por ley. Ahora, sí es importante que todos ustedes sepan que el sistema de financiamiento está garantizado en la ley misma. Y lo digo porque, como vamos a ver, parte de los desafíos es que han habido cambios en la gestión política y, por lo tanto, también dentro de las posiciones políticas que habían en relación a qué es lo que se iba a hacer o no se iba a hacer con la ley 21030. Nosotros sabemos que en el actual equipo ejecutivo hay francas resistencias a la implementación de una ley, y una ley no se implementa en 5 meses. Una ley requiere entre 1 año y 2 años, dependiendo de la complejidad de la instalación. Por lo tanto, es evidente que a la nueva gestión del Ejecutivo le corresponde la consolidación de la implementación de esta ley. Y estamos viendo con preocupación que la verdad se han alzado más barreras que cualquier otra cosa. Y déjenme decirle que las barreras también pueden decir, dando argumentos de que no hay recursos. Los recursos están garantizados por ley, están puestos en la misma ley 21030. Y también quisiera notificar, para que todos lo sepan, que en el reglamento de acompañamiento, en el título 4, específicamente señala que toda la organización del Estado deberá estar disponible específicamente para que las acciones de acompañamiento puedan acceder a todas las mujeres independientes de su situación de previsión, es decir, independientes si son FONASA, ISAPRE o si son de las Fuerzas Armadas. Y lo digo porque si hay una mujer que es ISAPRE y su ISAPRE no se ha organizado o tiene resistencia para poder proveerle los servicios, la verdad es que esa mujer va a poder acceder al apoyo del equipo psicosocial de los 69 policlínicos de alto riesgo obstétrico y tomar las medidas de protección correspondientes para que reciba las prestaciones como corresponde. Sobre las normativas, bueno, aquí hemos visto las normativas que están definidas por ley son la Norma Nacional Técnica
técnica el reglamento que regula el programa de acompañamiento y el protocolo de objeción de conciencia, que por supuesto sabemos todos que a los 12 días de llegado al Ejecutivo hizo las modificaciones donde lo que era una situación excepcional, como es la solicitud de no cumplimiento de la ley, es decir, la objeción de conciencia que tienen derecho garantizado en esta ley, los profesionales, se hizo como una actividad efectivamente bastante más fácil de acceder, ¿no? Se bajaron las condiciones para la objeción de conciencia. Las normas nacionales, su objetivo general son entregar las herramientas que regulan tanto al sistema público como al sistema privado, garantizar el acceso, el continuo cuidado, la oportunidad, la calidad y la seguridad de la atención de las mujeres, da los elementos de diagnósticos para constitución de cada una de las causales, se basa, por supuesto, en la mejor evidencia que a nivel internacional fue realizada con el apoyo de la FIGO, que es la Federación Mundial de Ginecología y Obstetricia, junto con las sociedades científicas afines chilenas. Y también desarrolla las nuevas técnicas de vaciamiento uterino para la interrupción de las gestaciones dependiendo de la edad gestacional, y las prestaciones contempladas en el proceso de acompañamiento voluntario, si la mujer así lo decide, porque hay que señalarlo, el acompañamiento en cualquiera de las tres causales, una vez que se constituye la causal, se le ofrece a la mujer y es la mujer la que decide si quiere tener este proceso psicosocial de acompañamiento o no lo quiere, ¿sí? Estas normas y estas prestaciones fueron codificadas por FONASA, todas están codificadas en FONASA. Eso hace que al interior de las ISAPRES deban codificar y desarrollar la respectiva valorización en las instituciones privadas, ¿sí? Deben reconocer la validar y desarrollar los programas, los seguros privados. Y sabemos que esto no ha sucedido así. Están incorporados, está en el diario oficial, estamos hablando desde enero del año 2018, y se mandó la circular de la Superintendencia de Salud al sector privado, pero en el ejercicio que uno hace de seguimiento de la implementación en las instituciones privadas todavía vemos alta resistencia al desarrollo de estas prestaciones. Hagan el ejercicio. Ustedes, si alguno de ustedes son ISAPRE, pregunten a sus respectivos dónde están los prestadores de salud respectivos. Hay muy pocos lugares donde efectivamente están y todavía hay una gran confusión que probablemente tiene que ver efectivamente con la ambigüedad con la cual se ha seguido con la implementación desde la nueva gestión del Ejecutivo. En los diseños de red, bueno, es muy importante poder señalar que el Estado de Chile debe garantizar la aplicación de las leyes. Por lo tanto, lo que se definió, que además contando por el número de afectadas, que es solamente 3 causales, es decir, estimadas más o menos 2.550 mujeres por año en nuestro país, la verdad se decidió hacer el fortalecimiento de los niveles de especialidad, es decir, donde están los policlínicos de alto riesgo obstétrico a lo largo de todo Chile y definiendo la atención primaria como el lugar de puerta entrada de los casos. Estas son 69, como les mencioné, están los listados de los 69 policlínicos de alto riesgo obstétrico a disposición, también están, creo que todavía siguen ahí, en la página del Ministerio, y es en nivel de secundario, es decir, en el nivel de especialidad, donde se constituye la causal, y muy importante difundir que a través del Salud Responde, el 600-360-7777, pueden informar a cada una de estas mujeres para que puedan acceder a las prestaciones. Recursos humanos, están las horas destinadas, se supone que cada policlínico de alto riesgo obstétrico debiera tener, porque así está destinado y por eso puse toda la distribución de cada uno de los servicios y los oficios con los cuales se envió para cada uno de los servicios. Son 11 horas psiquiatra, 22 horas de trabajador o trabajadora social, 22 horas de psicólogo o psicóloga, contratación de 8 cargos de Salud Responde para poder acompañar de manera adecuada a la población.
Se capacitaron, déjenme decirle, más de 764 personas y una capacitación inicial online 122, estamos hablando de cerca de 900 personas. Pero 900 personas al lado de una red de salud que tiene más de 8.000 funcionarios, la verdad es que es nada, ¿sí? Es nada. Por lo tanto, efectivamente tenemos que seguir avanzando en la capacitación, ¿sí? Se requiere seguir capacitando porque además hay nuevos equipos directivos. Yo me pregunto si saben los equipos directivos cómo tienen que hacerlo y de qué manera lo tienen que hacer. Lo mismo los asesores técnicos, los equipos clínicos, tanto del nivel de especialidad como de la atención primaria. Sobre la objeción de conciencia, fíjense que a mi modo de ver ha sido la principal estrategia boicot de la implementación de la ley, ¿sí? Y sabemos cómo esto se ha ido desgrajando de a poco, ¿no? Desde el anuncio en el hospital de Osorno que el 100% de los médicos se declaraba objetor de conciencia, déjenme decirles que es muy claro que la ley dice se podrán efectivamente declarar objetores en términos institucionales, en términos personales, pero no institucionales en el sistema público. En el sistema público, si todos se declaran objetores personales y no ponen equipo de reemplazo, lo que hacen es que por la vía de los hechos se crea la objeción institucional en el sistema público y eso no puede ser. La ley es muy clara, ¿sí? La ley es muy clara, la 21030. La objeción de conciencia efectivamente la tiene que, solamente la puede ejercer a nivel personal y es obligación de los equipos directivos de los respectivos hospitales contratar a las personas que no tengan objeción de conciencia de manera de respetar el derecho individual de esos profesionales, pero garantizar, porque el primer objeto es garantizar el derecho a la prestación que tiene esa mujer. La regla general acá es cumplir las leyes, ¿sí? Por lo tanto, la objeción de conciencia es solo una situación excepcional y las situaciones excepcionales, entonces, si usted quiere que lo eximan, haga el acto positivo de pedir la exhibición a través de forma escrita y previa ante la autoridad para que ellos puedan organizar los servicios. ¿Por qué le digo esto? Porque la modificación del protocolo que se hizo en la gestión actual lo que hizo fue bajar esa barrera y cualquiera puede aducir que no hizo la atención porque es objetor y no fue informado como debiera haber sido informado en términos institucionales para garantizar las prestaciones. Lo mismo a nivel institucional. El Tribunal Constitucional fue el que generó la objeción de conciencia institucional. ¿Eso qué quiere decir? La redacción inicial decía que la objeción de conciencia será de carácter personal y en ningún caso será de carácter institucional. Se suponía que el Tribunal Constitucional, como un tribunal de carácter negativo, lo que tenía que hacer era valorar si esa frase era constitucional o no era constitucional. Si no era constitucional, debería haber sacado la frase completa, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Sacó dos palabras, en ningún caso, y quedó objeción de conciencia personal e institucional. Es decir, no existen las objeciones de conciencia en las instituciones. Lo que existe en las instituciones son las objeciones de ideario, ¿sí? Pero en el mismo tribunal Constitucional, en el resumen, cuando justifican sus votos y su declaración, en el considerando número 136, señala explícitamente a quienes reconoce esa objeción institucional. Y esa objeción institucional está reconocida a las instituciones con ideario confesional, ¿sí? Es decir, las clínicas privadas que son sociedades anónimas comerciales, que no tienen ningún ideario, teóricamente no podrían declararse objetoras institucionales. Y al bajar esas condiciones en el actual protocolo de la nueva gestión, que a todo esto, por lo mismo, fue declarado ilegal por la Contraloría General de la República, entonces hubo instituciones como la Clínica Indisa, que se declaró objetora institucional en la tercera causal. Me están diciendo acá que terminó el tiempo, me voy derecho a las otras cosas, pero solamente mencionarles
que hay que velar porque la objeción de conciencia no se transforme en una barrera de acceso a las mujeres que tienen derecho por ley. Eso debe ser un objetivo y debe ser garantizado por todos, ¿sí? Déjenme decirles que también existe un sistema de monitoreo y de registro, existe un plan de información que por supuesto no ha sido difundido, estoy diciendo y trayendo todas estas cosas para que se sepa que se tiene que seguir difundiendo lo que esta ley trae aparejado. Y pese a eso, solamente decirle que han habido 295 mujeres en donde las mujeres han tomado decisiones y de algunas de ellas han decidido el 12% continuar con sus gestaciones. Esto es con antecedentes desde septiembre del 2007 hasta mayo de este año, ¿sí? Es decir, se están haciendo igual a lo largo de todo Chile y además se está desarrollando en el sistema público, porque estos datos son de acompañamiento del sistema público, el acompañamiento que aceptó el 70% de las mujeres afectadas en estas causales, ¿sí? Los desafíos son, bueno, el desafío es que tenemos ahí a una nueva gestión, a un nuevo presidente que incluso cuando estaba en la discusión de las 3 causales, nunca estuvo de acuerdo y es más, estaba efectivamente con su frase siempre estaré a favor de proteger la vida. La verdad es que yo también, y ese no es el tema de lo que estamos discutiendo acá. Acá estábamos discutiendo el derecho a la autonomía de las mujeres a poder tomar decisiones en estas 3 causales, ¿sí? Y estamos muy preocupadas además porque la ministra de la Mujer y Equidad de Género también se manifestó muy en contra de esta ley. Por lo tanto, sabemos que al interior de la misma coalición de gobierno hay una gran tensión en relación a la aplicación de esta ley, ¿sí? Los desafíos no puede seguir que todavía sigamos en el limbo sin saber qué pasar con las normas. Es decir, con el protocolo de objeción de conciencia. Todavía no hay protocolo de objeción de conciencia. Información clara y nítida a las mujeres de saber qué es lo que tienen que hacer si están en esas condiciones. Fiscalizar y desarrollar un seguimiento adecuado de esta ley y no solo por decir que van a respetar la ley, sino que es evidente que eso se tiene que reducir en acciones porque esto no va a ser letra muerta, señores. ¿Por qué? Porque esta ley se logró gracias a esto, a una sociedad organizada, a mujeres que tienen una historia y que han estado defendiendo sus derechos y por eso es la sociedad civil la que debe ser garante de los avances en los derechos de las propias mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Ahora viene doctora Daniela Víquer, ginecobstetra, Hospital San José, y nos va a contar la experiencia del Hospital San José, barreras y oportunidades. Hola, buenas tardes. Yo les voy a contar la experiencia que tenemos en el hospital de la organización de nuestra unidad y cómo hemos ido implementando la ley. Entonces, como ya les contaron, la promulgación de la ley se hizo en septiembre y ahí mismo se publicó en el Diario Oficial. Y en noviembre del año pasado nosotros formamos la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva del hospital. Esta unidad está compuesta por 3 ginecólogos, 3 psicólogos, un psiquiatra, 2 trabajadores sociales y una matrona. Hasta el minuto, de los 9 meses que llevamos, hemos recibido un total de 18 casos por las 3 causales. Y esto corresponde a entre el 1 al 2% del total de abortos que se realizan en el hospital en forma espontánea en el Hospital San José. En relación entonces a la primera causal, las pacientes llegan a nosotros a través de consulta espontánea en el servicio de urgencia o bien por derivación desde la atención primaria o pacientes que ya se encuentran hospitalizadas en el hospital.
Se evalúa por el equipo de alto riesgo o bien por los residentes de turno, dependiendo en el minuto que lleguen las pacientes, o si no, son derivadas directamente con la unidad de salud sexual y reproductiva. Dado que este diagnóstico debe ser hecho no solamente por ginecólogos, sino que muchas veces son pacientes que tienen otras patologías, por ejemplo, alguna patología neurológica, patologías cardíacas, el diagnóstico tiene que estar hecho por el ginecólogo y el especialista correspondiente, y esto debe quedar consignado en la ficha. Una vez que se hace el diagnóstico, se le informa a la paciente sobre las posibilidades que tiene con este diagnóstico, y esto lo hace la unidad. En paralelo, tenemos el acompañamiento que realizan los psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales, siempre desde que se hace el diagnóstico de la paciente. Se le entrega toda la información y en caso de que la paciente solicite la interrupción, nosotros programamos esa interrupción. ¿Qué casos hemos tenido? Bueno, hemos tenido 4 casos. Los diagnósticos, como yo sé que acá hay gente que no es de salud, entonces, bueno, un embarazo habitualmente dura 40 semanas y todos los casos que hemos tenido han sido bajo las 24 semanas, bajo la viabilidad. El primer caso que tuvimos fue un embarazo heterotópico, o sea, un embarazo que era simultáneamente dentro del útero y fuera del útero, y este se interrumpió a las 8 semanas. Tuvimos otro de 21 semanas que fue una rotura prematura de membrana asociado a una infección intraovular. Y hemos tenido 2 casos de embarazos ectópicos que estaban ubicados en la cicatriz uterina. Uno de 6 semanas con 2 días y otro de 6 más 4. Bueno, ¿cuáles son los desafíos en cuanto a esta causal? Lo primero es estandarizar los diagnósticos, cosa que hablemos todos, tanto en atención primaria como dentro del mismo hospital, todos los ginecólogos, pensemos en los mismos diagnósticos que se les puede ofrecer a estas pacientes la posibilidad de interrupción del embarazo. Para eso es necesario educar a todo el equipo de salud, no solo a los médicos, también a las matronas que ven a las pacientes, a los técnicos, a todos los que están en contacto con las pacientes. Y para eso también es importante una derivación oportuna para lograr un manejo adecuado y oportuno de estas pacientes. Como estas pacientes, yo les contaba, muchas veces llegan a través de la urgencia, es importante que todo el personal también esté en conocimiento de cuáles son los documentos que deben llenarse y que no todo recaiga al final siempre en la unidad y que solo ellos sepan los que hay que llenar. Los documentos están en general a disposición de todos y se encuentran en la norma técnica de la que estaba hablando la doctora recién. En cuanto a la segunda causal, estas son pacientes que llegan con la sospecha de alguna anomalía incompatible con la vida, directo desde la atención primaria o es alguna pesquisa en el servicio de urgencia. Nosotros tenemos en el hospital hace bastante tiempo, desde antes de la ley, una unidad de medicina materno-fetal. Es una unidad con ginecólogos que son especialistas, son perinatólogos, y ellos son los que hacen el diagnóstico y solicitan los exámenes que sean complementarios para realizar un diagnóstico certero. Una vez que se confirma el diagnóstico, se realiza el informe y se le avisa a la unidad de salud mental por si la paciente desea o no el acompañamiento, y nosotros de la unidad de salud sexual y reproductiva le damos la información a la paciente de en qué consiste la interrupción, si es que la quiere realizar o no, y le damos todo ese tipo de información. La paciente firma los documentos si es que lo desea y se programa la interrupción. ¿Qué casos hemos tenido con esta causal? Hemos tenido pacientes con el diagnóstico de fetoacráneo en encéfalo, es decir, que no hubo desarrollo del cerebro, de 30 semanas, que fue el de mayor semana, y ese fue la primera paciente que tuvimos, una paciente que llegó con nosotros con el diagnóstico realizado antes de la promulgación de la ley, así que hubo que esperar que la ley se promulgara para poder realizar la interrupción. Después tuvimos una paciente de 16 semanas y luego hemos tenido ya 2 de 14 semanas. Pacientes con trisomía 18, eso es una anomalía cromosómica. Hemos tenido una sola paciente y en ella la interrupción se hizo a las 36 semanas. La interrupción en ella fue bastante tardía y eso también es por la demora en el diagnóstico. El diagnóstico de esto se hace con un cariograma y uno se demora en cosas como el convenio que tenemos, en que se envíe la muestra, cosas como prácticas que hacen que todo se vaya retrasando.
Y el último caso es una paciente con una displasia tanatofórica. Esto es una alteración musculoesquelética. El diagnóstico se hizo en ella bastante temprano y la interrupción se hizo a las 20 semanas. ¿Qué desafíos tenemos en relación a esta causal? Derivar a las pacientes en forma temprana para que no ocurra lo que les estaba mostrando, de que le estemos haciendo la interrupción muy tardía o las pacientes estén sin saber qué va a pasar con ellas durante todo el embarazo. Tener mejores recursos para los métodos diagnósticos, porque ahí es donde muchas veces nos demoramos, e informar a las pacientes no solo cuando llegan al hospital, sino lo ideal sería que ellas sepan esto antes en el consultorio, porque no todas las pacientes llegan al tiro al hospital y no es eso lo más rápido, sino que lo mejor sería que ellos en su red de atención primaria sea donde reciban la mayor información. Y en relación a la tercera causal, acá hay que hacer la distinción entre las pacientes que han llegado con nosotros a través de un proceso judicial y las que han llegado sin proceso judicial. Las que han tenido proceso judicial llegan directamente con una orden de la Fiscalía que llega directo hacia nosotros, a la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva y a la Unidad de Salud Mental, que trabajamos en conjunto. Nosotros le entregamos la información a la paciente y se programa la interrupción del embarazo. En el caso, en cambio, de las pacientes que llegan sin proceso judicial y son mayores de 18 años, las pacientes pueden consultar a través de la atención primaria, pueden consultar en forma espontánea en los servicios de urgencia o a través de Salud Responde. Van a ser derivadas a la Unidad de Salud Mental y a la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva. Ahí les vamos a entregar la información a las pacientes y lo otro importante que vamos a tener que hacer es determinar la concurrencia de los hechos. Para esto vamos a tomar el relato y lo tomamos en conjunto siempre, una entrevista biopsicosocial, o sea, siempre hay un miembro de cada profesión del equipo. Una vez que se hace el informe, se firma por 2 profesionales al menos que hayan tomado el relato y se programa la interrupción del embarazo. Es importante recalcar que para la realización de la interrupción no es necesario que haya una denuncia hecha y que la paciente puede llegar sin denuncia, nosotros tomar el relato y solo nosotros tenemos que informarle que una vez realizada la interrupción, esto se va a comunicar al Ministerio Público. En el caso de la tercera causal, que sea sin proceso judicial, pero sea una paciente menor de 18 años, puede llegar de la misma manera, a través de la atención primaria, a través de consulta espontánea en el servicio de urgencia o a través de Salud Responde. También vamos a tener que tomar su relato y determinar la concurrencia de los hechos. Firmar entonces los documentos, la solicitud de interrupción, pero en paralelo los trabajadores sociales del equipo van a hacer la denuncia al Ministerio Público y la notificación al CENAME. Nosotros hemos tenido 8 casos de tercera causal y tenemos 3/4 de las pacientes han sido pacientes mayores de 18 años, una paciente ha sido menor de 14 y una paciente menor de 18 pero mayor de 14 años. Respecto a las nacionalidades, hemos tenido la mitad de las pacientes han sido chilenas y las otras han sido extranjeras, venezolanas, peruanas, bolivianas. ¿Qué desafíos tenemos en relación a la tercera causal específicamente? Bueno, tenemos primero cuidar la privacidad de nuestras pacientes, tanto en la entrevista, en la atención y después también a posterior cuando las pacientes se van de alta. Es otra cosa que también nos preocupa, el que se mantenga el secreto médico de por qué la paciente acudió con nosotros. Y otro punto muy importante es educar al equipo de salud, que todavía no todas las personas del equipo de salud saben en qué consiste, y finalmente a la población, porque también las pacientes no saben a cabalidad en qué consiste la ley. O sea, nosotros estamos muchas veces hablando de esto y las pacientes fuera no saben en qué consiste, no saben a qué tienen derecho, no saben a dónde tienen que acudir y eso al final es importante y es labor nuestra educar a la población más allá del hospital. Entonces, como un mensaje de qué cosas son como prácticas para unidades en las que se vayan a dedicar a esto. Lo primero es formar equipos que sean biopsicosociales, o sea, tengan no solo profesionales del área de la salud, sino que también tengan de otras áreas. Protocolizar la atención, saber qué vamos a hacer cuando llegue la paciente.
Que no sea la primera vez que nos enfrentemos y no saber qué paso tiene que seguir, sino que tengamos todo claro, todo ordenado, para que también le demos seguridad a esa paciente que está acudiendo a pedir ayuda con nosotros. Educar a tanto el equipo de salud y, como les decía, a la población. Es lo más importante, educarlos qué es lo que las pacientes tienen derecho, cuándo pueden concurrir a alguna de las 3 causales y a quiénes se tienen que dirigir en caso de que sospechen que puedan estar dentro de alguna de las 3 causales. Eso. Ahora sí, vamos a tener a la doctora Adela Montero, ginecobstetra, académica de la Universidad de Chile, directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia, CEMERA, y magíster en bioética. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la organización por esta invitación y por tener la oportunidad de estar aquí con todos y todas ustedes. Bueno, vamos a referirnos a la objeción de conciencia en el contexto de la Ley 21.030. Como introducción, quiero decirles que la objeción es un tema ético, es un tema sensible y complejo. ¿Por qué? Porque alude a las convicciones más profundas de las personas. Y es así como se ha llegado a plantear que debería ser considerado un derecho fundamental derivado de la libertad de conciencia. Ahora, en la atención clínica, el problema surge cuando se confronta, por un lado, el derecho del objetor con el derecho de las personas a la atención de salud, una atención de salud que tiene que ser sin discriminación, con el cumplimiento y con los resguardos de los aspectos éticos involucrados en esta. Déjenme decirles que la Ley 21.030 cambia el paradigma de la relación clínica, de una relación clínica paternalista a una relación clínica basada en la autonomía de las mujeres a decidir. Pero volviendo al tema de la objeción de conciencia, cuando uno revisa la literatura encuentra varias definiciones. Por ejemplo, se la define como el incumplimiento de una obligación de naturaleza legal cuyo acatamiento produciría en la persona una vulneración grave de su conciencia moral y que se basaría en motivaciones de índole ética, religiosa u otras por parte del objetor. Y también se le considera un derecho subjetivo, es decir, de las personas, como una acepción ante una obligación o una normativa legal con incumplimiento de esta por razones religiosas o filosóficas y que derivan de las relaciones laborales o funcionarias de un individuo. Pero también nosotros hicimos un estudio en relación a qué noción tenían los profesionales que atendían a adolescentes en salud sexual y reproductiva. Y en estos profesionales, que fue un estudio cualitativo, el principal argumento se vinculaba a razones de índole religioso y era muy difícil poder identificar otros argumentos en torno a la objeción de conciencia. También debemos diferenciarla de otros términos, de la desobediencia civil, de la objeción de ciencia y la objeción de legalidad, que lo podemos dejar para las preguntas a la mesa. Ahora, ¿cómo surge la objeción de conciencia? Si bien desde la antigüedad hay ejemplos donde los mártires cristianos, el ejemplo de Antígona, el ejemplo de Tomás Moro, que se opuso al rey Enrique VIII, solamente en el siglo XX es cuando la objeción de conciencia aparece como un constructo propiamente tal y se derivaba de la negativa a realizar el servicio militar o a la participación en conflictos bélicos. Y posteriormente surgieron las principales evidencias en la atención de salud y se vinculaban principalmente a la salud sexual y reproductiva, como la negación a realizar interrupción del embarazo, a la anticoncepción hormonal, a la esterilización y también en relación a las técnicas de reproducción asistida.
Pero posteriormente se ha planteado la objeción de conciencia en diferentes países a todo este sinnúmero de situaciones clínicas, que yo no las voy a leer por motivos de tiempo. Pero este es un ejemplo cómo una objeción de conciencia, que debería ser algo acotado, algo de excepción, se puede ampliar a múltiples situaciones. Ahora, hay algunos autores como Dickens y Cooks que dicen que la genuina objeción de conciencia no es hacia las personas y es hacia una acción, es hacia un procedimiento directo y específico, y que el personal de salud no podría negarse al cuidado médico de colaboración antes o después de efectuar el procedimiento por un profesional no objetor, y que el personal que no está ejecutando la acción de manera directa no podría objetar cumplir con lo establecido en sus funciones, como sería brindar el apoyo que la paciente necesita. Y esto es importante porque en el debate, en la ley 21.030, esto tomó una relevancia más allá de lo que nosotros habíamos pensado. En la literatura se han reportado situaciones donde profesionales y personal de salud que no están interviniendo directamente en la prestación se rehúsan a cumplir sus funciones, como por ejemplo en lavar y preparar el material que se va a realizar en la interrupción del embarazo, en alimentar a la paciente posterior al procedimiento, en administrarle los medicamentos o trasladarla a otro centro asistencial. Por todas estas razones es que la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología ha hablado del compromiso de conciencia y que tiene que ver con los deberes de nosotros como profesionales de la salud. Y es así que la FIGO dice, reconociendo que en la relación clínica ya existe un desequilibrio de poder que aumenta la vulnerabilidad del paciente, establece como un deber primario la obligación que tenemos de promover el bienestar, de cautelar el resguardo de la salud e impedir la ocurrencia de posibles daños de los pacientes, resultando por ello la objeción de conciencia secundaria a este deber primordial. ¿Qué ha pasado en nuestro país? En nuestro país, en esta ley 21.030, es la única vez en que se reconoce la objeción de conciencia, se reconoce como un derecho para el personal que está al interior del pabellón quirúrgico. Esto no significa que está dando manga ancha para que los profesionales empiecen a objetar y bajo un supuesto derecho la negación de asistencia a otras prestaciones, como ha ocurrido, por ejemplo, con la anticoncepción de emergencia, con la esterilización quirúrgica, etc. ¿Qué pasó en nuestro país? Como ustedes saben, el año 89 se derogó la causal terapéutica por la dictadura y desde el año 91 hasta el 2014 han habido más de 10 intentos de reponer al menos la causal terapéutica. Y si ustedes recuerdan, en el 2012 el Senado incluso rechazó la idea de legislar en 2 proyectos de ley. Y es así como el 31 de enero el Ejecutivo de la presidenta Bachelet envía este proyecto de ley por 3 causales para su tramitación. La versión inicial del proyecto consideraba, yo me voy a referir solo a la objeción de conciencia, consideraba el derecho del profesional médico o médica a la objeción de conciencia, debía expresarla previamente y por escrito al director del establecimiento y establecía el deber de derivación inmediata por este establecimiento a otro profesional no objetor y no resultaba aplicable a las instituciones ni frente a la necesidad de interrupción inmediata e impostergable, como por ejemplo en la tercera causal en que hay vencimiento de edad gestacional. En la Cámara de Diputados se mantuvieron estas consideraciones y se especifica que la atención inmediata e impostergable correspondía a la causal número 1. En el Senado se debatieron y votaron más de 100 indicaciones que se vinculaban principalmente con la imposibilidad o no de objetar en conciencia por las instituciones, la extensión al resto del personal que interviniera directa o indirectamente, en la obligación de asegurar la atención por un equipo médico mínimo o con proveedores externos, en la no discriminación del objetor y en el vencimiento inminente del plazo en la tercera causal. Estas eran como las más importantes. Cuando el proyecto se votó finalmente en el Senado, ¿qué es lo que ocurrió? Se amplió la objeción de conciencia al resto del personal solo profesional
que estuviera al interior del pabellón quirúrgico. Se mantuvo la restricción sobre la objeción de conciencia institucional y frente al requerimiento de la atención inmediata e impostergable en la causal número 1, y se agregó la imposibilidad de objetar frente al vencimiento inminente del plazo en la tercera causal. Así salió el proyecto de ley y así llegó al Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurrió en el Tribunal Constitucional? La sentencia dice que basada en los argumentos de discriminación arbitraria respecto al personal de salud, porque dijeron, ¿por qué solo los médicos o los profesionales van a tener este derecho a objetar en conciencia? ¿Quién les da esta supremacía sobre el resto del personal? Y también la sentencia dice que en relación a la libertad de asociación y autonomía de los cuerpos intermedios, todo lo que está entre el Estado y el individuo, dice, comillas, en consecuencia, se declaran inconstitucionales y deberán eliminarse el proyecto de ley las siguientes expresiones contenidas en el nuevo artículo 119 ter del Código Sanitario, y es así como eliminó la expresión profesional, la frase impeditiva en ningún caso y la frase tampoco podrá excusarse si es inminente el vencimiento del plazo establecido en la causal del número 3 del inciso primero del artículo 119. Y en el considerando 136 establece, pueden hacerla valer, como decía la doctora Robledo, las instituciones religiosas, personas jurídicas o entidades con idearios confesionales que se proyectan hacia el ámbito de la salud al amparo de esos artículos de nuestra Constitución. Ahora, la sentencia, y esto es muy importante tenerlo presente, primero declara que es constitucional la interrupción del embarazo en las 3 causales, y eso es un hito. Amplió la objeción de conciencia al resto del personal, es decir, a los profesionales y a los técnicos que estén al interior del pabellón en el momento de la interrupción del embarazo. Permite que las instituciones con ideario puedan invocar la objeción de conciencia y elimina la restricción para objetar frente al vencimiento de la edad gestacional en la tercera causal. Esa es la consecuencia entonces del Tribunal Constitucional y así quedó la ley en relación a la objeción de conciencia. Dice, el médico cirujano, esto está textual como aparece en la ley, requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el inciso primero del artículo 119, podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud en forma escrita y previa. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato otro profesional no objetante a la paciente. Si el establecimiento de salud no cuenta con ningún facultativo que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la ejecución de la objeción de conciencia. Dichos protocolos deberán asegurar la atención médica a las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo en conformidad con los artículos anteriores, y la objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución. Ustedes ven entonces que hasta la redacción quedó media incongruente. Si el profesional que ha manifestado objeción de conciencia es requerido para interrumpir un embarazo, tendrá la obligación de informar de inmediato al director del establecimiento de salud que la mujer requerente debe ser derivada. En el caso de que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, invocar la causal del número 1 del inciso primero, artículo 119, quien haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo cuando no exista otro médico cirujano que pueda realizar la interrupción. Eso es lo que dice la ley en relación a la objeción de conciencia. Como ustedes saben, el 22 de marzo se modificó el protocolo original que había enviado al Ministerio de Salud, en que en su versión original se solicitaba que el directorio de una institución aprobara la objeción de conciencia. Estamos hablando no de las instituciones públicas, porque se establece que las instituciones públicas tienen que estar adheridas a los deberes del Estado. En la nueva versión, entonces, bastaba con la presentación por un representante legal sin necesidad de mostrar el acta en donde la institución privada decidía ser objetora.
Y también las instituciones privadas con funciones delegadas por el Estado en prestaciones de especialidad médica en ginecología y obstetricia podrían declararse objetoras y continuar recibiendo los recursos del Estado. Eso es lo que establecía el nuevo reglamento, que fue el que se objetó en la Contraloría. Y también planteaba que la objeción de conciencia individual no era perentorio utilizar un formulario de manifestación de la objeción de conciencia y se eliminaba la obligación del jefe de establecimiento de firmar esta manifestación. Es decir, yo diría que se banalizaba esta objeción de conciencia. ¿Qué pasó en la prensa? Nosotros hicimos una búsqueda sistemática desde el año 2004 hasta el 2016 e identificamos 215 actores y actoras que se refirieron a la objeción de conciencia y aborto en todos esos medios de prensa que aparecen en la diapositiva. Nosotros pudimos identificar 4 categorías en el debate de la prensa. La objeción de conciencia individual, que por supuesto involucraba al profesional, que objetaba de manera personal. Recuerden que esto de la ampliación al personal no profesional fue un tema del Tribunal Constitucional. También identificamos la objeción de conciencia en las instituciones, que comprendía esta idea que las instituciones tenían conciencia. La objeción de conciencia colectiva, que consideraba la objeción por un grupo de profesionales que debían adherir de manera conjunta al ideario o misión institucional. Y apareció también la objeción de conciencia de los parlamentarios, que se vinculaba con la libertad de conciencia para emitir su voto durante la tramitación del proyecto y no seguir las obligaciones del partido. Ustedes no sé si recordarán, pero quien puso el tema de la objeción de conciencia institucional en Chile fue el rector Sánchez, y esto fue posterior a la cuenta pública de la presidenta Bachelet en mayo del 2014, donde 2 días después él dijo: en nuestras instituciones no se van a realizar los abortos. Pero parece que posteriormente hubo una recapitulación y comenzó a hablar entonces de que obviamente las instituciones no tienen conciencia, pero sí tienen ideario, y por lo tanto los profesionales que están trabajando en esas instituciones deberían adherir o respetar ese ideario. Pero también en el año 2015 apareció el discurso de parte de autoridades e instituciones no religiosas como la Cámara Chilena de la Construcción, donde manifestaron su negativa para realizar también estas prestaciones bajo la premisa de la libertad de conciencia. Y la Cámara Chilena de la Construcción tiene más de 30 instituciones de salud privadas bajo su alero. En agosto del 2017, ustedes tienen que haber visto esta noticia, que el hospital de Panguipulli se convertía en el 5º recinto objetor por aborto, y la directora administrativa decía: tuvimos una conversación con la representante legal y se ha planteado que, dado que el equipo médico prácticamente en un 100% tiene objeción de conciencia, era mejor hacer un documento institucional, lo que indica que el hospital de Panguipulli se uniría a la objeción de conciencia, pero no lo han registrado en el Ministerio de Salud hasta el día de hoy. Noviembre del 2017, caso de violación de niña en Chiloé, pone a prueba la ley de aborto. Los funcionarios no adujeron objeción de conciencia. Ellos dijeron que no podían realizar la interrupción porque no estaba el reglamento, porque no tenían la preparación para realizar el AMEU y porque no tenían cadena de custodia para los restos ovulares. En abril del 2018 aparece esta otra nota en la prensa, dice: la dispar postura de los médicos frente al aborto y la objeción de conciencia, y aparece un listado donde en los diferentes servicios de salud aparece el número total de ginecobstetras que son o no objetores, y ahí hay cifras bastante impactantes. Y también esta nota de prensa fue el 14 de abril del 2018, que dice: catastro del Ministerio de Salud, casi 1/3 de los médicos obstetras de los hospitales se declaró objetor de conciencia. 971 de estos especialistas en el sector, y de ellos 306 manifestaron que no harán abortos, mientras que los anestesiólogos, el 39, hicieron lo mismo, de un total de 257. Ahora, en este contexto, nosotros podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿cuáles van a ser las implicancias, la consecuencia de esta ampliación de la objeción de conciencia? Y como dijo la doctora Robledo, es una dificultad para la aplicación de la ley, se está transformando francamente en una barrera. ¿Cuáles son los requisitos que se van a considerar para su ejercicio? ¿Qué va a pasar con los establecimientos de salud públicos donde todos los ginecobstetras son objetores? Y como está sucediendo, por ejemplo, en el Hospital de Osorno, que están derivando al Hospital Base de Puerto Montt.
¿Podrán los directivos de los establecimientos de salud ser objetores? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen ellos como directivos? ¿Cuál va a ser el flujo real de derivación frente a la información del objetor que la mujer requerente debe ser derivada? ¿Qué va a suceder con las mujeres del sector privado? ¿Deberá el objetor en las instituciones fundamentar su objeción? ¿Debiera haber un registro público de las instituciones y del personal de salud que se declare objetor? ¿Se va a aceptar que existan objetores por causales? ¿Se va a aceptar que se objete la realización de un diagnóstico ecográfico o la entrega de la información a la paciente? ¿Se va a considerar efectuar un seguimiento de las mujeres a las que se les niegue esta prestación por razones de conciencia? ¿Quién debe realizarlo? ¿Qué va a suceder con la formación de los futuros profesionales de la salud? Que ya vemos que hay muchas instituciones en que los futuros ginecobstetras ni siquiera salen capacitados para insertar un dispositivo intrauterino. Y finalmente, con esto ya estoy terminando, John Stuart Mill plantea que la libertad de conciencia implica la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación, siempre y cuando las acciones que deriven de estas libertades no provoquen un daño hacia los demás. Y dice, la única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien por nuestro camino propio, en tanto no privemos a los demás del suyo o les impidamos esforzarse por conseguirlo. Cada uno es el guardián natural de su propia salud, sea física, mental o espiritual. Y es así como en este contexto estas palabras tienen vital relevancia. Y es así como debemos evitar que este reconocimiento a la objeción de conciencia, primero, que se reconoció como un derecho, que se amplió al resto del personal y a las instituciones, generen dificultades en la implementación de la ley, atentando con el derecho a las mujeres al acceso eficaz y oportuno de las prestaciones. Debemos prevenir entonces que esta objeción de conciencia se transforme más que en un instrumento, se está transformando en un dispositivo que está actuando como una barrera. Debemos evitar que su fundamento se base en un relativismo moral que vulnere derechos constitucionales de las mujeres. Correspondería entonces al Estado el deber de cautelar el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todas y todos los habitantes de nuestro territorio. Muchísimas gracias. Ahí sí, ya. Tenemos algunas preguntas de la mesa en sí y otras del público. Vamos a partir con Daniela, doctora Daniela Wittke. Bueno, muchos objetores, sin haber hecho la clarificación de valores o reflexión interna, se declaran objetores por un tema de desconocer las técnicas de interrupción de embarazo y desconocer también todas las convenciones de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos. Entonces te quería preguntar, ¿qué rol crees tú que tiene la educación y el entrenamiento en salud sexual y reproductiva para poder prever servicios de estos mismos? Bueno, yo creo que para el ejercicio de la autonomía de las pacientes es fundamental la educación a todo el personal, tanto médico, matronas, a todo el personal de salud, para que así puedan dar a las pacientes todas las opciones que tengan disponibles y sean ellas quienes puedan decidir qué es lo que quieren hacer. Y ahora otra pregunta del público. En relación con los desafíos, cuando mencionas la privacidad. Vale. ¿Qué dificultades en concreto se han visualizado en esta materia y qué relación puedes establecer con la ley de deberes y derechos de los pacientes en la atención de salud respecto al tema de la confidencialidad? Bárbara Marambio. Bueno, en lo práctico nos ha pasado que no tenemos un lugar físico en realidad para realizar las entrevistas.
no tenemos un lugar físico, por lo tanto, cuando tenemos que hacer la entrevista a las pacientes por tercera causal específicamente, no hay lugar donde realizarlo, entonces a veces se hace en un box de la urgencia, otras veces en un box de ginecología, entra gente mientras la estamos haciendo, nos piden la oficina un rato, eso pasa cotidianamente. Entonces, eso, cuando digo privacidad en las entrevistas, en la atención de las pacientes, nos referimos a eso. Como concretamente tener dónde atenderlas sin que esté todo el mundo entrando y todos sabiendo qué es lo que está pasando, por la misma paciente, da lo mismo la patología que fuera, no puede ser que entre todo el mundo, salgan. Todo. Ok, gracias. Ahora la doctora Paz Robledo. Este es un ejemplo que ya he puesto antes, pero ahora que hay más gente lo quisiera repetir. Ali se acogió a la objeción de conciencia cuando fue reclutado para la guerra de Vietnam. ¿Ya? Fue acogida y respetada su objeción de conciencia, pero él debió pagar con cárcel la desobediencia. Pregunta, doctora, ¿qué control de la objeción de conciencia está considerado en la implementación de la ley? Más bien dicho, ¿qué sanciones? A ver, antes de irnos a las sanciones, a mí me parece que aquí cuando se está instalando por primera vez un tema como no se había desarrollado nunca en nuestro país, lejos el elemento central es generar este tipo de encuentros, es poder discutir y centrar en las personas y en los equipos lo que está sucediendo y qué es lo que se les está pidiendo. A mí me pareció, solamente mencionarle, me pareció tremendo cuando tuvimos que hacer el levantamiento de evidencia para poder instalar las mejores prestaciones basadas en evidencia, saber que en nuestro país los 30.000 egresos hospitalarios que tenemos todos los años, sin ley de interrupción voluntaria al embarazo, estamos hablando de las gestaciones menores de 22 semanas, que son por óbitos fetales, que son por restos ovulares, ya sea por aborto espontáneo, por aborto provocado o por la circunstancia que fuera, estaban siendo desarrollados no solo en el sistema público, sino que también privado, con técnicas que estaban ya antiguas y no estimuladas por la evidencia internacional. A nivel internacional, los vaciamientos uterinos ya no se hacían con legrado uterino, ya no se hacen con esas técnicas. Y en nuestro país lo hacíamos regularmente en todos los establecimientos de salud. Y eso es un tremendo tema en relación a lo que significaba tener una prohibición absoluta del tema al interior de nuestra sociedad, donde el médico que andaba con un misoprostol en el bolsillo era un médico, comillas, abortero, mal mirado por el conjunto de la comunidad y no puesto jamás como un elemento terapéutico, como herramienta terapéutica que se requiere para distintas condiciones clínicas, ¿sí? En nuestro país existía el misoprostol de uso gástrico y es el único que estaba autorizado, el único, el gástrico. Y ese era el que se repartía en todas las clínicas privadas y hospitales públicos, es decir, de un cinismo y doble estándar tremendo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que lo primero que tenemos que sincerar es poner la mesa, es poner en el centro los derechos de esa mujer en esas circunstancias y a partir de eso generar el máximo de discusión para poder ir entendiéndolo. Lo digo porque a mí me tocó recorrer todo Chile acompañando en esta instalación en los distintos equipos con mucho miedo a ser obligados a hacer un legrado que no estaba dentro de su estereotipo y cuando se dan cuenta que en realidad no es de hacer un legrado, sino que tú primero defines que se constituyó la causal, segundo, es la mujer la que toma la decisión y tercero, tú utilizas fármacos como el misoprostol y la mifepristone, que es la mujer, no tienes para qué decirle que otros se lo tomen, es la mujer la que puede ella escoger y tomarse esa pastilla y con eso producir un vaciamiento uterino, además con técnicas modernas como el AMEU, que ya tiene que haberse desarrollado. La verdad es que disminuye notablemente las barreras de acceso. Ahora, la ley reconoció la objeción de conciencia solo para la interrupción,
ningún otro momento de la etapa ni de diagnóstico ni de complicación posterior, ¿sí? Si un profesional de la salud no desarrolla la actividad por la cual está contratada en su institución, por ejemplo, es un perinatólogo o es un ecógrafo y prefiere no hacer el diagnóstico de anencefalia, porque, si yo hago este diagnóstico, este pobre bebé, capacito que la madre decida que se interrumpe. Es decir, falta a la lex artis, falta al deber funcionario. Ahí hay funciones de tipo administrativas por un lado de las instituciones, sin señalar además de la responsabilidad civil e incluso penal, dependiendo de las consecuencias que tenga las acciones de dejar de hacer lo que tienes que hacer, lo que dice la ley y la ex artis desarrollar en cada uno de los establecimientos de salud. Había muchos médicos aterrorizados de que ahora, al hacer estas interrupciones, iban a tener problemas legales. No, señores, más problemas legales van a tener si efectivamente no aplican la ley, porque las mujeres tienen derecho a poder decidir si continuar sus embarazos o interrumpirlos y, por lo tanto, acceder a prestaciones seguras y de calidad. Gracias. Le preguntaba específicamente de la sanción, porque eso ha permitido en otros países, sobre todo en el mundo escandinavo, por ejemplo, que tienen un respeto casi total a los derechos sexuales y reproductivos, cualquier médico objetor en cualquier procedimiento es marginado del sistema público. Es como un ejemplo simplemente de la importancia o el rol de la sanción. Ya, aquí tengo otra y dice, soy la única ginecobstetra, entre paréntesis, somos 2 gines, no objetora de conciencia en mi hospital, entre paréntesis, Maule. Sin embargo, las autoridades locales evaluaron que no existen las condiciones para poder realizar interrupciones voluntarias del embarazo en ninguna de las 3 causales por tener a todo el personal de la maternidad y a los 2 equipos de pabellón en completa objeción de conciencia. ¿Es eso legal? ¿Quién vela porque se cumpla la ley? ¿A quién denunciar cuando hay una franca obstrucción de la ley? Ya lo dijimos, los hospitales públicos están obligados a hacer cumplir la ley. No existe objeción institucional de los hospitales públicos. Por lo tanto, el director de ese hospital y el director de ese servicio debe organizar los servicios de manera de proveer las prestaciones, ¿sí? Es decir, tiene responsabilidad de desarrollar las prestaciones, no así de los individuos que tienen el derecho a ser objetores. Si tiene un equipo que no de los médicos, sino que están las 2 obstetras solitas y no tienen equipo de apoyo para poder desarrollar las prestaciones, ya sea en pabellón o en el resto de las circunstancias clínicas, ese director de ese servicio y ese hospital están obligados a generar las condiciones para poder ejercer y desarrollar las prestaciones. Eso es lo que corresponde. ¿Quién debiera velar por eso? Bueno, por supuesto, la decisión de las autoridades de salud, es decir, el ministro de Salud, y por algo tuvo que fue interpelado en la comisión, en la Cámara de Diputados, y ahora se está evaluando, ¿no es cierto?, una acusación constitucional por no hacer cumplir la ley como corresponde. Esas son las consecuencias cuando efectivamente no se hacen las cosas que se tienen que hacer. Ahora, también existe la sociedad civil para poder tomar las gestiones de tipo legales en relación al ejercicio de los derechos de las mujeres en los hospitales públicos que no se esté dando la prestación. Yo quisiera complementar y estoy en absoluto acuerdo con lo que hizo la doctora Robledo. El problema es, ese director de hospital debería ser sometido a un sumario administrativo porque no está cumpliendo con su función que le compete como director de la institución. Ahora, ¿quién va a instruir el sumario? Por eso que la sociedad civil es muy importante que pueda como vigilar lo que está sucediendo, porque aquí se están vulnerando los derechos de las mujeres.
Y respecto al servicio militar o a la oposición para realizar actos bélicos, ahí es diferente a lo que estamos hablando acá, porque el objetor está en pugna contra el Estado directamente. En cambio, acá el objetor está entrando en una contraposición con la mujer, con la mujer. Y recordemos que en la relación clínica ya hay un desbalance de poder. Los profesionales tenemos el poder, querámoslo o no, porque tenemos el conocimiento, porque sabemos cómo hacer el procedimiento, porque es a donde las mujeres van a acudir. Entonces, no estamos en una relación asimétrica. Y esa es la gran diferencia. Ahora, yo no soy partidaria de castigar, pero sí creo que toda acción tiene una reacción. Y si yo soy objetor, probablemente voy a tener que cumplir otro tipo de acciones. Yo una vez planteé lo contrario, que a los no objetores les proveyéramos, por ejemplo, mayor periodo de vacaciones, ¿ya? O una posibilidad de que pudieran tener un retiro anticipado en mejores condiciones, etcétera. Creo que lo fundamental acá es lo que hemos hablado siempre en otras reuniones, es la despenalización social del aborto. Porque muchos objetores objetan porque hemos estado bajo un ambiente criminalizado, porque el aborto es un estigma. Y déjenme decirles que en el debate parlamentario, cuando se tramitaba la ley, a las mujeres nos trataron de mentirosas, nos trataron de mujeres sospechosas, que íbamos a torcer la ley y también nos dijeron que éramos homicidas. En cambio, el feto fue considerado como paciente, el feto fue considerado como persona, como una víctima y también como un ser humano inocente. Entonces, esos son los discursos que existen en nuestro país, donde el embrión feto adquirió una dimensión mucho mayor en el ideario de la población respecto a la mujer. ¿Cómo es posible? El feto pasa a ser un paciente, incluso se habló de darle cuidados paliativos a los fetos en la segunda causal, y la mujer no es considerada como la legítima a la que se le tiene que garantizar las prestaciones. Eso es lo que yo quería complementar. Otra pregunta para usted. Aunque los profesionales de la salud tienen derecho a sus creencias religiosas, estas no deben priorizarse antes que las necesidades de los pacientes. Los profesionales de la salud que practican obstetricia y ginecología o partería o otros campos que incluyan la prestación de servicios de salud sexuales y reproductivas deben cumplir con sus obligaciones profesionales de proporcionar aborto, anticoncepción y otras. Entonces, a diferencia de lo que estábamos hablando de los que eran reclutados para el servicio militar, que ahí esas personas no eligieron ser reclutadas, en este caso estamos hablando de gente que eligió la profesión y eligió el campo donde la salud sexual y reproductiva es un deber. Entonces, mi pregunta es, ¿cree usted, al menos yo lo creo, que deberían especializarse en el fondo en un campo en que su conciencia no entre en conflicto con su quehacer? Es decir, que la objeción de conciencia sea un tema previo, que si yo tengo problemas con la anticoncepción, la esterilización y el aborto, mejor elegir un campo médico en que no me vea conflictuada, habiendo tantas posibilidades. Quiero ser bien honesta en lo que voy a decir. Yo creo que no, porque en la vida nosotros siempre estamos expuestos a problemas de conciencia. Entonces, yo no me puedo anticipar a decidir mi futuro como tratando de tener en la mesa todos los problemas que yo voy a tener. Lo que yo pienso es que nosotros como profesionales tenemos que poner una balanza. ¿Qué es lo que prima? ¿Nuestro deber como profesional o nuestra conciencia? Ahora, hay asociaciones de profesionales que han planteado ciertos requisitos para los objetores. Por ejemplo, que yo tengo que transparentar al interior del equipo si soy objetor o no. Que tengo que fundamentar. Yo estoy vulnerando el derecho de otro y eso me da una responsabilidad mayor.
que no puedo objetar en situaciones de emergencia o cuando soy el único profesional que puedo realizar la prestación, que mi obligación es no obstaculizar el procedimiento, por lo tanto tengo que informar a la paciente. También la paciente tiene derecho de saber quiénes son los objetores y qué instituciones son los objetores, pero también eso no implica de que los objetores vayan a ser discriminados. Yo creo que acá tenemos que propender a que al interior de los equipos trabajemos en conjunto. Yo tengo la esperanza de que esto de la objeción de conciencia decante de manera paulatina, y este es un trabajo que tenemos que hacer todos y todas, de capacitar a los equipos, de hacer esta autocrítica respecto a mi función, y si a lo mejor hay una incompatibilidad tan grande entre mi función profesional y mi conciencia, bueno, yo a lo mejor me tendré que restar y dar un paso al lado, porque tengo que tener presente que yo, como voy a hablar como médica, yo no puedo dañar a otro, no puedo provocarle el daño a otra persona. Ese es mi deber primordial. Y como decía la FIGO, la objeción de conciencia es secundario a este deber. Complementando con eso, quería contar la anécdota que en otros países en que ya este proceso lo vivieron hace 60 años, a los objetores de conciencia se les solicita un ensayo justificando el por qué objetan, certificados del pastor de la iglesia con la asistencia, o sea, es una objeción seria, es una objeción justificada. ¿Sí? Objetar es un impedimento, es no cumplir con una ley, es algo grave. Entonces, al menos no lo tomemos a la ligera y tiene que haber una reflexión súper profunda y personal. A ver, ¿qué me pasa a mí con esto? Y hay veces que me puede incomodar, pero lo tengo que hacer igual, porque ser médico es atender y estar al servicio del otro. Ahí tenemos que tener foco, tiene que ser algo muy profundo. Entonces, cuando hay un hospital que tiene 100% de objeción de conciencia, la verdad que se nota al tiro que no ha habido un trabajo profundo, porque la objeción debiera ser menor al 5%. Ya, y aquí hay un comentario o una pregunta bastante grave. Yo creo que aquí vamos a tener que tomar medidas, porque dice, debido a esta ley, me quitaron la jefatura del programa de la mujer por exponer que en mi hospital había obstrucción de la ley y me invitaron a cambiarme de servicio. ¿Es eso legal? La verdad es que eso claramente demuestra las barreras y las resistencias que tenemos, y la verdad es que me gustaría que esos profesionales se acercaran, porque evidentemente tenemos que desarrollar algunas estrategias de apoyo, y el Colegio Médico ahí tiene un rol muy importante, pues tal como en el primer protocolo no se pide ni nunca se puso que el rango o la responsabilidad de cualquiera dirección de servicio no se distinguiera si era objetor o no objetor, pues la función de un director de servicio o encargado de programa o cualquier otro no dice relación con la interrupción misma y el desarrollo, y si la persona, siendo objetor y todo, es director de un establecimiento o es jefe de un programa, pero cumple la ley porque tiene que hacer cumplir los protocolos y las leyes que están definidas en la estructura sanitaria y en las leyes, la verdad es que se debiera respetar. Si ahora es al revés, es decir, una persona que quiere hacer cumplir la ley es además discriminada o discriminado porque no lo conozco, no la conozca ella, y además no la dejan seguir dirigiendo el programa. La verdad es que ese nivel de resistencia está claro que va más allá que el respeto a los conflictos éticos y morales que una persona pudiera tener en relación a un procedimiento específico de interrupción, porque eso es la objeción de conciencia reconocida en esta ley. Se reconoce que no todos los seres humanos tenemos la misma visión del universo y de la vida, y que hay distintas visiones y que se respetan todas las visiones.
Y la visión de quien cree que efectivamente hay una vida humana en esas gestaciones, en esas condiciones y le genera conflicto ético y moral, se respetará como se supone, y eso es lo que está establecido en la ley. Pero cuando eso se transforma en un nivel de defensa y articulación y resistencia y de barrera, eso ya se llama desobediencia civil, eso ya no es objeción de conciencia, eso adquiere otro carácter que tenemos que ponerlo en la mesa para buscar la solución. Yo quería complementar que a ese colega pudiera recurrir a Falmet, porque los médicos que estamos colegiados tenemos acceso a Falmet, que es una asesoría legal, no solamente cuando nos van a demandar por algo, yo entiendo que también sobre este tipo de problemas administrativos, por ejemplo. Creo que esto es una falta al derecho laboral, hay un problema administrativo detrás, y que yo le sugeriría a ese o esa colega que consultara con Falmet. De hecho, yo participo en el Departamento de Ética y Derechos Humanos y estamos trabajando para un observatorio de esta ley. Y quiero dejar de inmediato para el que le interese nuestro correo, donde pueden hacer denuncias y nosotros podemos ayudarlos a llevarlas a cabo. El correo es ddhh@regionalsantiago.cl. Porque aquí también estoy recibiendo más, pero ya tenemos que terminar porque ya estamos en el tiempo. Quería agradecer al Colegio Médico, a la Comisión de Género y a nuestras invitadas por haber compartido esta instancia tan importante.